El golpe no fue solo un sonido seco contra las baldosas heladas. Fue un instante congelado en el tiempo. El cuerpo de María colapsó sin aviso, sin drama, sin siquiera una última señal. No hubo vértigo, no hubo advertencia. Solo el silencio brutal de un cuerpo que se rinde. Las piernas dejaron de responder como si ya no le pertenecieran. Una marioneta con los hilos cortados, tirada en el pasillo de un departamento tan vacío como ella. El aire olía a humedad rancia y jabón barato. El eco del impacto rebotó en las paredes desconchadas. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Agitada, frágil, casi fantasmal. Tomás, su gato, fue el primero en reaccionar. Con pasos suaves y mirada inquieta, se acercó a olfatear esa mano que solía acariciarlo. Maulló. 1, 2 veces. Pero ella no podía responder. Ni mover un dedo, ni emitir un solo sonido. El cuerpo entero pesaba como plomo, como si la gravedad se hubiera ensañado con ella. El techo parecía más alto que nunca. Cuarteado, sucio, indiferente. Y mientras los segundos se deslizaban como cuchillas, una pregunta le taladraba el pecho con la intensidad de una tortura. ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que alguien la encontrara? ¿Horas? ¿Días? ¿Una semana? A 3 metros, el teléfono sobre la mesa brillaba con una notificación sin importancia. 3 metros. Una distancia absurda, inalcanzable, como un planeta que se ve pero no se toca. El corazón le martillaba en las costillas, la garganta seca. Las lágrimas no salían, porque hasta eso parecía habérsele apagado. Y entonces lo supo. Lo entendió con una lucidez brutal, como un rayo que parte en dos, un árbol viejo. La diabetes no solo le había quitado la movilidad, le había robado algo mucho más profundo, su libertad, su dignidad, su voz. Le había robado todo. ¿Y si nadie llega a tiempo? 6 meses antes, María todavía caminaba, con pasos cortos, pies que rozaban el suelo más de lo que lo pisaban, como si el suelo le pesara, como si ya estuviera anticipando la caída. Cada mañana, en su pequeño departamento de las afueras de Buenos Aires, la rutina se repetía como un mantra. Levantarse con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas deshilachadas. Encender la hornalla con un clic torpe. Preparar el mate cocido con 3 cucharadas de azúcar. Siempre 3. No por capricho, sino porque las otras proporciones no sabían a nada. Se sentaba frente a la ventana, en ese sillón con las patas flojas, y desde ahí miraba al mundo avanzar sin ella. Vecinos con portafolios, niños con mochilas, autos veloces, bocinas lejanas, una ciudad despierta, viva, mientras ella permanecía ahí, detenida, como una fotografía olvidada en una caja vieja. A sus 58 años, María era un eco de lo que fue. La costurera experta que antes tejía, vida con sus manos. La madre que creaba mundos con retazos de tela. La esposa que transformaba los domingos en una fiesta con olor a milanesa y pan recién horneado. Todo eso se deshizo en una madrugada, cuando abrió los ojos y el cuerpo de Eduardo ya no respiraba. Su abrazo cálido se volvió mármol, un infarto. Rápido, silencioso, irreversible. María se despertó abrazada a la muerte. Desde entonces, cada objeto de ese hogar se convirtió en ruina y reliquia. La mancha de chocolate en el sillón, memoria viva de Martín, el cuadro colgado torcido, legado de la torpeza amorosa de Eduardo. ¿Cómo dejar todo eso atrás? ¿Cómo exiliarse de sus propios recuerdos? Los hijos insistían desde España, mensajes con tono preocupado, llamadas que siempre terminaban en suspiros. Acá estarías mejor cuidada, mamá. Pero el miedo a olvidar la risa de Eduardo, el sonido de las patas del gato sobre la madera, la brisa entrando por la ventana de la cocina, eso pesaba más que cualquier promesa de bienestar. La soledad se fue colando por las rendijas como humedad. Primero de noche, donde el silencio gritaba, luego los fines de semana, que parecían no tener final, hasta instalarse por completo, como un huésped que ya no se va. Y con ella, llegó la comida como consuelo, un alfajor para tapar la angustia, fideos rebalsando.
El plato como si pudieran llenar el hueco de su cama vacía. Galletitas, dulces que crujían como un abrazo ausente. El diagnóstico. Fue casi una casualidad, un mareo, un turno de rutina, un médico joven con cara de cansado que, sin mirarla siquiera, dictó la sentencia. Señora, tiene diabetes tipo 2. Su glucosa está en 320 miligramos por decilitro. El mundo se volvió eco. 320 miligramos por decilitro. Las palabras flotaban, distantes, abstractas. Ella asintió, tomó la receta. Prometió cambiar. Mentira. Salió del hospital y, como un acto de rebeldía infantil, se compró 2 facturas con dulce de leche. Las devoró en el colectivo, sin culpa. Ya está hecho el daño, pensó, y con cada bocado enterraba un poco más la esperanza. ¿Cómo se empieza a sanar cuando ya no queda fe? Al principio todo parecía parte del paso del tiempo. El cansancio llegó como una manta pesada que se aferraba a su cuerpo. Dormía 14 horas seguidas y despertaba con los párpados pegados, el alma empantanada, como si el descanso fuera una broma cruel. Debe ser la edad, se decía, mientras arrastraba los pies descalzos sobre el suelo helado de la cocina, intentando preparar el desayuno con manos que ya no obedecían del todo. La vista también empezó a fallarle. Las letras del celular se desdibujaban, como si las palabras quisieran esconderse de ella. Forzaba los ojos, entornaba los párpados, se acercaba a la pantalla hasta casi tocarla con la nariz. «Debo cambiar los anteojos», murmuraba, pero los había cambiado hacía apenas 6 meses. Por las noches, algo más rompía su descanso. Las ganas de orinar la despertaban hasta 4 veces, y cada vez el mismo ritual. Tropezar en la oscuridad, sostenerse de las paredes, murmurar que era normal. Que el cuerpo, a su edad, ya no era el mismo. Mentiras suaves, mentiras protectoras. Pero algo se estaba gestando adentro, algo más profundo, más silencioso. Como una inundación que avanza lenta pero segura, destruyendo por dentro antes de que la superficie se dé cuenta. El azúcar, ese viejo consuelo disfrazado de dulzura, estaba corroyendo sus nervios, sus venas, su vida. Y entonces, una mañana fría, lo sintió. Una sensación extraña en los pies, como si miles de insectos diminutos caminaran bajo su piel. Se quitó las medias con urgencia. Buscó entre los dedos, pero no había nada, solo el hormigueo, persistente, insidioso. Ese hormigueo se volvió fuego, una quemazón que nacía en las plantas de los pies y subía como una llamarada hasta los tobillos. Intentó calmarlo con agua fría, con masajes, con rezos silenciosos, pero nada funcionaba. Y cuando llegaba la noche, el dolor se intensificaba como un castigo. Lloraba en silencio, apretaba la almohada entre los dientes para no gritar. El sueño se volvió una batalla. La confirmación de que algo estaba muy mal llegó en forma de silencio. Una tarde, mientras revolvía salsa en la sartén, una gota de aceite hirviendo saltó sobre su pie izquierdo. Ni un quejido, ni un reflejo. Nada. Solo lo notó cuando una ampolla del tamaño de una moneda empezó a crecer como una flor venenosa, hinchada y brillante. La piel ardía sin dolor porque ya no había sensibilidad. Los nervios, simplemente, estaban muriendo. Y con ellos, una parte más de ella también se apagaba. Neuropatía diabética. Palabras que aprendió después. Pero el cuerpo ya las conocía desde hacía tiempo. ¿Qué hace uno cuando su propio cuerpo empieza a apagarse sin avisar? La advertencia llegó rodando por las escaleras. María bajaba del segundo piso con las bolsas del supermercado, un domingo cualquiera, la luz del atardecer filtrándose por los ventanales del edificio, el peso de las compras tirando de sus brazos. Y de pronto, el vacío. Su pie derecho no encontró el escalón. No lo sintió. Era como si se hubiera desvanecido debajo de ella. Su cuerpo cayó como un saco sin sostén. Rodó 3 escalones. Las latas metálicas repiquetearon como campanas de alarma. La rodilla golpeó contra el canto del mármol. El aire se le escapó del pecho. Los vecinos salieron.
caras asustadas, manos extendidas. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien, mintió entre jadeos. Pero no lo estaba. La sangre le manchaba la pollera. El ardor subía por la pierna como una marea caliente. La herida tardó 3 meses en cerrar. 3 meses de vendas, antibióticos y ese olor dulzón de infección que se pega a la nariz y al alma. El médico fue directo, sin adornos. Señora, si no controla la diabetes, va a perder ese pie. La frase quedó suspendida en el aire. Dura. Irrebatible. ¿Perder el pie? Pensó desconectada de la escena. ¿Yo? La imagen de pacientes en el hospital, con sillas de ruedas y muñones cubiertos por vendas, la golpeó como una bofetada. Eso le pasaba a otros. A los que no se cuidaban. A los irresponsables, pero la verdad dolía más que la herida. Ella tampoco se cuidaba. La metformina quedaba, olvidada en un estante del baño. La dieta se rompía en cada comida. Ejercicio era un recuerdo. ¿Cómo moverse cuando apenas podía llegar hasta la esquina sin que el aire le faltara como si estuviera en la cima de una montaña? ¿Cómo dejar el azúcar cuando era lo único que le daba una chispa de placer? Entonces se encerró, poco a poco. Primero dejó de ir al almacén de don José. Después abandonó su visita mensual al cementerio, donde le hablaba en voz baja a Eduardo. Y finalmente, dejó de salir por completo. Las paredes del departamento se convirtieron en su prisión. Testigos amarillentos de su descomposición lenta. Las cortinas sin lavar, el polvo en las repisas, la luz de la tarde que apenas entraba, por las persianas rotas. Solo Tomás permanecía. A su lado, el gato que apareció en una noche de lluvia, como si el universo quisiera darle al menos un respiro. Lo había encontrado tiritando, mojado, con los ojos tristes. Le dio leche, lo secó con su toalla. Desde entonces, Tomás se convirtió en su sombra. Dormía a su lado. La seguía cojeando por la casa. Ronroneaba cada vez que ella lloraba, como si supiera que las palabras ya no bastaban. Los hijos llamaban menos. La distancia ya no era solo geográfica. ¿Cómo estás, ma? Bien, todo bien. ¿Fuiste al médico? Sí, sí. Mentiras suaves envueltas en amor, lanzadas a través de un océano. ¿Cuánto más podía sostener una vida que ya se estaba desmoronando?